La historia de la población de Saguayo no comienza en un momento determinado, en un momento preciso. Por lo tanto, para fijar el comienzo del pueblo, el origen, es necesario hablar de aproximaciones, usar la imaginación y recurrir a comparaciones con la historia de otros pueblos contemporáneos y vecinos al nuestro. El nombre de Saguayo ha tenido muchas variantes durante su historia: Taguayo, Caray-Sanguayán, Caguayotl, Zacuatlayotl, etc., hasta llegar al nombre actual, que es del dominio público. La palabra Zacuatlayotl en lengua náhuatl significa tortuga, y en torno de ese sentido puede ser tortuga sobre piedra o piedra en forma de tortuga, aunque algunos historiadores la refieren como lugar de sarna, posiblemente porque en épocas remotas haya existido una peste de sarna. Un buen grupo de historiadores concuerdan que el origen de la mayoría de las etnias de México tiene sus orígenes de las 7 cuevas de Chicomostoc, ubicadas en Zacatecas, que según relatan de ahí se distribuyeron a las diferentes regiones de la República. En el tiempo de las peregrinaciones o el tiempo de las oleadas y acomodo de las tribus primitivas que, arrancando de Chicomostoc hacia el centro del país, terminaban por establecerse en pequeñas aldeas o en pequeños gremios en lugares donde el clima, la vegetación, la fauna y el agua les era más favorable, y de seguro que un grupo se quedó para establecerse en el Cerro del Armadillo, puesto que el clima que en general tiene Saguayo es templado y agradable casi toda la época del año. Agua había suficiente, pues estaba la laguna de Chapala en plenitud e intensidad, tanto que tiempo después se le llamó el Mar Chapálico. Saguayo ha sido un pueblo ribereño que vivía en sus primeros tiempos de la pesca, pero según hallazgos de los últimos años, hay unas tumbas de tiro que en diferentes puntos del Cerro de la Calzonuda se han encontrado. Esto podría ser una razón para creer que Saguayo empezó a cimentarse entre los años de 1325 y 1350, siendo contemporáneo de la vecina Jiquilpan. El Mar Chapálico comprendía toda la ciénaga de Chapala, llegando a Cojumatlán, Saguayo, Jiquilpan, Villamar, San Pedro Caro, Pajacuarán, La Luz y otros lugares. Y para aquellos pobladores bajar al agua hasta la orilla del lago era relativamente cómodo, pues no estaba lejos. Por otra parte, la pesca era abundante y suficiente para alimentar a las familias, y la fauna era abundante, pues había patos, huilotas, conejos, liebres, tlacuache y tal vez venado. No se descarta la posibilidad de que ya hubieran construido balsas y adentrarse a pescar. En Taguayo o Saguayo se dice que fue encontrada una piedra laja en forma de estela en el Tepetel, que quiere decir monte, cerro, loma de la Yotochitli, o armadillo, que fue llamada piedra de los tiempos del calendario piedra conmemorativa. Los primeros pobladores de Saguayo son originalmente aztecas. Los padres de la comunidad de Oblatos encontraron y conservan con mucho cuidado una piedra llena de jeroglíficos que tal vez sea la piedra de los tiempos a los que hacen mención el historiador de historia de conquista de Nueva Galicia, el licenciado don Matías Mota Padilla. Esto confirma que allí estuvieron quizás los primeros pobladores de nuestro Saguayo en épocas remotas. Se encuentran en Saguayo unas tumbas de tiro, que son hoyos en la tierra de 2,5 metros de profundidad y con una abertura o boca de entrada de 1,5 metros, y en la parte del fondo muchas veces una cavidad en forma de cruz. Se han hallado en Saguayo en forma bien definida 7 de ellas. La más importante, por bien estructurada, se encuentra en el Cerro de la Calzonuda, en el Seminario de los Oblatos. Se cree que estas tumbas las usaban las familias importantes para esconderse y en esta forma defenderse del enemigo cuando había guerra o peligro, o por lo menos escondían a las mujeres y los niños tapando la entrada con ramas de tal suerte que quedaran disimuladas. Allá por la vieja ciénega, de Chapala está Saguayo, y en el paso de las águilas, águilas, los de a caballo
qué pasó, pues, hombre? Pues, ¿qué pasó, hombre? La danza de los tlahualiles, que es la fiesta típica de Zaguayo, se juzga única en todo el país, fiesta alegre, bullanguera, pintoresca. Se inició probablemente alrededor de los años 1530 a raíz de la conquista de los territorios de Michoacán por el cruel Nuño de Guzmán, aunque algunos historiadores aseguran que esta danza de carácter religioso ya existía desde tiempos inmemoriales. La palabra tlahualile es una voz azteca o náhuatl, que en su original significa pintarrajeado o pintado, porque los auténticos tlahualiles antes de iniciar los rituales de la danza se pintaban el rostro, los brazos y el tórax. La fiesta de los tlahualiles también puede tener su origen en las guerras de los cristianos contra los moros que dominaron en España durante los años 800 y principalmente en la época de la Reconquista, pues los ejércitos cristianos conservaban la leyenda de que en lo más sangriento de las batallas aparecía un jinete en su brioso caballo vestido de blanco y con una cruz roja en el pecho y con una reluciente espada luchando y ayudando a los creyentes contra los infieles. El niño mártir, José Sánchez del Río, nació en Zaguayo el 28 de marzo de 1913 y fue bautizado el 5 de abril del mismo año en la parroquia de Santiago Apóstol y confirmado allí mismo el día 12 de octubre de 1917. Fueron sus padres, don Macario Sánchez y doña María del Río. Cuando empezó la Guerra Cristera en 1926, estaba en plena adolescencia. En su vida buscó un ideal y lo encontró en Cristo. Oyó en su interior la invitación de Jesús: sígueme. José Sánchez del Río siempre se dirigía a sus compañeros y amigos con estas frases: nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. El viejo Zaguayo se ha ido por ese camino de la nostalgia que los hombres llamamos tiempo. Se ha ido cansado y taciturno, con su andar lento por las calles empedradas, acompañando a los arrieros que ya casi nadie recuerda. Aquel Zaguayo de las torres blancas, de las casas de adobe y rojos tejados, con sus corredores donde el abuelo se gastaba las tardes y donde la abuela tejía el manto del cariño y del recuerdo. Aquel Zaguayo de frondosos camichines donde fueron sacrificados tantos mártires cristeros. El Zaguayo antañón se fue por la ruta que sigue el crepúsculo hacia la región que se le nombra el pasado.